Gracias por la presentación. Así es, laboro en el Hospital 2 de Mayo, en la unidad de cuidados intensivos que nos encontramos festejando los 30 aniversario de su fundación. Y procederé ahora a exponer el tema que se me ha asignado, que es traqueobronquitis asociado al ventilador mecánico. Tenemos que tener en cuenta que la vía respiratoria hay dos componentes importantes, la vía respiratoria alta y la vía respiratoria baja. La vía respiratoria baja debemos tener claro que es completamente estéril y ahí vamos a tener también dos componentes importantes, el árbol traqueobronquial y el pulmón. Hay una serie de mecanismos de defensa que protegen esta área que es estéril. Mecánicos como las barreras anatómicas naturales, el reflejo de la tos, el aclaramiento ciliar. Por ejemplo, cuando nosotros consumimos alimentos, los alimentos van directos a la vía digestiva, no así a la vía respiratoria. Es porque todo hay un sistema de protección de la vía respiratoria que es natural, anatómico y fisiológico. Pero también hay otro mecanismo de defensa, que es la inmunológica. Si ya la otra barrera ha sobrepasado, entonces el organismo entra a defender. ¿Por intermedio de qué? La defensa inmunológica mediada por células y humoral. ¿Y todo esto para qué? Para proteger al tracto respiratorio de la invasión microbiana. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Que en el área de cuidados de áreas críticas, cuando hay un problema respiratorio y nosotros necesitamos darle el soporte necesario al paciente, requerimos usar ciertas herramientas como un respirador mecánico y para ello yo tengo que colocar un tubo endotraqueal que me permita darle el soporte necesario respiratorio al paciente. Pero el tubo endotraqueal va a ser colocado y va a ir a través de la orofaringe a la tráquea. Y al hacer eso, vamos a alterar las barreras anatómicas de defensa naturales que tiene el organismo. Riesgo-beneficio. ¿Y qué es lo que puede ocurrir? Toda la secreción de diversos microorganismos, debido a esta situación, si no se tienen los cuidados necesarios, a la larga todo eso puede pasar a la vía respiratoria inferior, que de inicio les dije que tiene que ser estéril. Y se pueden dar aspiraciones de las secreciones contaminadas y pueden pasar esto a través de las partes laterales del tubo e ir a la vía respiratoria baja. Tenemos que tener en cuenta también que el tubo endotraqueal, en sus paredes tanto internas como externas, se puede formar el biofilm. Otro aspecto que hay que considerar son los dispositivos que nosotros usamos con el respirador, ¿no? Diversos dispositivos respiratorios que si no tenemos los cuidados adecuados y están contaminados, también podrían contribuir a esta situación. Aquí podemos ver que el tubo endotraqueal, una vez ya colocado, tanto la parte interna como la parte externa del mismo, todas las bacterias que están alrededor, se produce una entrada y adhesión de las mismas en todas las paredes del tubo. Esto empieza a multiplicarse, a madurarse y a darse una dispersión. Después de las 48 horas ya todo ese tubo tiene un biofilm a todo su largo, a todo su trayecto. Tenemos que tener en cuenta que si nosotros colocamos el tubo endotraqueal, estamos sobrepasando la cavidad orofaringea, llegando hasta la tráquea. Si pueden evidenciar aquí, es el CAF. Uno tiene que tener ciertos cuidados necesarios para que el CAF esté inflado adecuadamente y evitar así que todo el contenido de secreción de orofaringea que esté contaminado con microorganismos, en algunas circunstancias pueda pasar a la vía respiratoria inferior, que vuelvo a recalcar, de inicio decimos que debe ser estéril. Cuando nosotros colocamos a un paciente respirador mecánico, por más que este paciente esté sedado, esté relajado, el paciente está respirando, ¿no? Entonces, la secreción acumulada aquí, si de repente el CAF no está adecuadamente inflado o una serie de circunstancias que pudieran producirse, puede pasar el contenido que va a estar aquí, les voy a pasar, correr el video dentro de un rato, que va a representar en color lila, va a pasar por las partes laterales a la parte inferior de la vía respiratoria, ¿no? A ver, ahí va.
Entonces, cuando el paciente da la respiración, respira, el inadecuado inflado del CAG, miren que por esta parte lateral, este contenido lila, pasa por acá a la vía respiratoria inferior. Y esta parte, así como aquí cambió de color, acá también cambia de color. ¿Por qué? Es la colonización. Continúo con el video. ¿Se dan cuenta? Cambió de colonización. Ya los gérmenes entraron aquí y aquí ya empieza a haber una serie de gérmenes en la situación. ¿Por qué recalco esta situación? Porque esto que estamos viendo, que parece tan simple, es el mecanismo patogénico para que se produzca la traqueobronquitis asociado al ventilador. Entonces, si bien es cierto, nosotros usamos diferentes dispositivos para dar el tratamiento a los pacientes y dar la asistencia respiratoria, el hecho de que usemos los mismos nos da una serie de complicaciones asociadas al ventilador. Y una de las complicaciones importantes es la presencia de infecciones. Dentro de estas infecciones tenemos la traqueobronquitis asociada al respirador. Muchos autores consideran de que la traqueobronquitis asociada al ventilador es una etapa intermedia entre la colonización y la neumonía asociada al ventilador, lo cual no es tan cierto. Sí, el mecanismo patogénico de la neumonía asociada al ventilador y la traqueobronquitis asociada al ventilador es similar porque ambas se alteran las barreras anatómicas, el reflejo de la tos, hay unas macroaspiraciones, pero no todos los pacientes con traqueobronquitis asociada al ventilador terminan en neumonía. Aquí tenemos la presencia de dos autores, el doctor Dallas y el doctor Neisser, que hicieron trabajos al respecto. En los estudios que realizó el doctor Dallas, encontró que de los pacientes que así hicieron traqueobronquitis asociada al ventilador y que de estos hicieron neumonía, fueron un 32%, aún a pesar de que estaban recibiendo un tratamiento adecuado. Y el doctor Neisser hizo dos estudios. En el primer estudio, él encontró que el 9% de los pacientes que hacían traqueobronquitis asociada al ventilador hacían neumonía asociada al ventilador. Y en su segundo estudio, él también encontró que un 34% de los pacientes que hacían traqueobronquitis asociada, de los pacientes que hacían traqueobronquitis asociada al ventilador, 34% terminaban en neumonía. Sin embargo, como él hizo un estudio comparativo en relación al tratamiento, él encontró que aquellos que recibían tratamiento para traqueobronquitis asociada al ventilador, solo el 13% llegaban a neumonía asociada al ventilador. Entonces, como han visto, no toda traqueobronquitis termina en una neumonía asociada al ventilador, pero aparentemente hay un porcentaje, ¿no? Hay un porcentaje que hay que considerar. Si bien es cierto, nosotros hacemos el uso del tubo endotraqueal, el respirador mecánico, para tratar de dar el tratamiento necesario, pero ya esto de por sí nos trae ciertas consecuencias. Esto ha sido estudiado bastante en neumonía asociada al ventilador. El hecho de que nosotros intubemos al paciente, se le coloque ahí, le genera por lo menos, o le da la posibilidad de que tenga 6 a 20 veces la posibilidad de tener una neumonía asociada al ventilador, ¿no? Entonces, como se dan cuenta, las infecciones respiratorias asociadas al ventilador, infecciones respiratorias asociadas al ventilador son dos: neumonía asociada al ventilador y traqueobronquitis asociada al ventilador. Ahora, y también tenemos la situación de la colonización. ¿Cómo vamos a diferenciar primero la colonización de la infección? Por la presencia de los signos clínicos, fiebre, cambio de las características del esputo, mayor leucocitosis, incluso ahí toman en cuenta los datos microbiológicos. Esto era lo que les comentaba. La colonización, recuerden en el video que visto cómo todos los microorganismos que estaban por encima del café del tubo endotraqueal, cuando pasan en la parte inferior, ya ellos se encuentran en la vía respiratoria inferior, que teóricamente debería ser estéril, y se da la colonización. Ahora, ¿todos hacen infección? No, ¿no? Y si la infección que hacen, hay dos: la neumonía asociada al ventilador, que es ampliamente estudiada, y
a partir del 2005 en las guías de la Asociación Americana Torácica, ya le dan importancia o dan un poco de relevancia a la traqueobronquitis asociada al ventilador. La neumonía asociada al ventilador está enfocada básicamente en la parte del sistema respiratorio inferior en que se realiza el intercambio gaseoso, quiere decir parénquima. Y la traqueobronquitis asociada al ventilador está en relación a la infección del sistema de conducción del sistema respiratorio inferior, ¿no? Y por eso es la traqueobronquitis asociada al ventilador. Por lo tanto, en una traqueobronquitis no debe estar comprometida la parte que corresponde al intercambio gaseoso, quiere decir el parénquima. Y ahí empieza todos los problemas para poder definir bien la traqueobronquitis asociada al ventilador. Se da la colonización traqueal y se va a dar infección respiratoria asociada al ventilador. Puede ser que unos directamente hagan neumonía asociada al ventilador o puede ser que otros hagan traqueobronquitis asociada al ventilador, y de estos que hacen traqueobronquitis asociada al ventilador, como habíamos visto con el doctor Lisey, unos terminan solo en traqueobronquitis asociada al ventilador y un porcentaje pequeño van a neumonía asociada al ventilador. Entonces, sí hay una relación entre estos, ¿no? Y aquí comenzamos con la definición de traqueobronquitis asociada al ventilador. Empezamos con un estudio de las guías del 2005, cuando ya empiezan a considerarlo como una traqueobronquitis nosocomial, o sea, intrahospitalaria. ¿Y qué características le daban? Que el paciente tenga criterios clínicos: fiebre, leucocitosis, la secreción bronquial o el esputo purulento, y cultivos, un cultivo de aspirado traqueal, ¿no? Y aquí lo básico, que no haya compromiso pulmonar. ¿Dónde lo vemos eso? En la placa radiográfica. Van pasando los años, el concepto de traqueobronquitis asociado al ventilador va haciéndose cada vez más evidente, y en este estudio de Respiratory Medicine en el 2010 también nos dice el concepto de que es presencia de características clínicas y laboratoriales, otra vez fiebre, secreciones aumentadas en volumen o características, y presencia también de cultivos. Ya aquí nos dicen algo más, no solo aspirado tranquial, sino cultivos de aspirados también con muestras broncoscópicas. Y otra vez, y ahí entra el concepto de ventilación mecánica más de 48 horas, porque quiere decir que el tubo está el paciente con tubo endotraqueal más de 48 horas, y verificar que no haya una nueva evidencia de alteración del parénquima pulmonar o una evolución de lo que antes tenía, un empeoramiento del mismo de lo que ya tenía, ¿no? ¿Con qué lo verificamos en esto? Con la radiografía. Y así tenemos y van avanzando la situación hasta el 2016, que se mantiene más o menos el mismo concepto. Pero lo que aquí es resaltante es que no tiene que haber evidencia de que hay un compromiso a nivel de la parte pulmonar de la vía respiratoria que involucra el intercambio gaseoso, quiere decir parénquima. Y usualmente vemos eso con la radiografía. En el 2019 también siempre se recalca que no haya un nuevo infiltrado radiográfico en este paciente. Y ahí tenemos un problema, porque las placas radiográficas, la sensibilidad no es tan buena. Se ha descrito que ya para diagnósticos de neumonía, solo se logra en el diagnóstico con una placa radiográfica alrededor de un 65-67%. Y cuando uno usa la tomografía, eleva la sensibilidad en un 40%. Y nosotros en áreas críticas, usualmente las placas radiográficas no las tomamos en el área de radiografía. Se usa portátil, un equipo de radiografía portátil. Y la calidad de diagnóstico de esos equipos, de las placas radiográficas, su sensibilidad es aún menor. Entonces, ahí tenemos un problema para poder definir bien la traqueobronquitis asociada al respirador. Ahora, con el tiempo,
y debido a la entrada de los procedimientos no invasivos como la ecografía, entra la ultrasonografía y los últimos colegas, los últimos estudios están proponiendo que ingrese al concepto, a la definición, no solo la radiografía, sino que también ingrese este examen de la ultrasonografía pulmonar. Pero ¿cuál es el problema con la ultrasonografía pulmonar? Que es operador dependiente. Va a depender del expertise del que realice la ultrasonografía. Pero ya se abrió, ya está entrando y yo creo que de repente va a ser tomado en cuenta para los próximos estudios. Entonces, cuando nosotros vemos la situación de la traqueobronquitis asociada al respirador, nos preguntamos, ¿y cuál es la frecuencia? Si es que los gérmenes pasan a la vía respiratoria inferior, que debería ser ¿qué gérmenes encontramos? ¿Influye esta traqueobronquitis asociada al respirador en la duración de la ventilación mecánica? ¿Los pacientes se mueren más? ¿Hay mayor mortalidad? ¿Cómo es la estadía en UCI? ¿Aumenta más el hecho de que el paciente tenga una traqueobronquitis asociada al respirador? Y su relación con la neumonía asociada al ventilador, como habíamos visto en unos estudios en la lámina anterior, pero de todas maneras creo que hay que insistir en eso. Es cierto que toda traqueobronquitis asociada al ventilador va a terminar en una neumonía, ¿no? Entonces hay muchas preguntas que responder y para eso vamos a hacer una revisión de los estudios. Esta es una revisión sistemática y un metaanálisis realizada por Michalis, el doctor Michalis y sus colaboradores, y vieron lo que es frecuencia, estrategia de prevención y algo de tratamiento. Y lo vamos a ir revisando para tratar de responder esas preguntas que nos hemos hecho, ¿no? Aquí estudiaron más de 500 artículos, revisando el PubMed, revisando el Scopus, y al final se quedaron solo con 17 artículos. Porque recuerden que así como nosotros hacemos trabajos de investigación y elegimos nuestros pacientes con criterios de inclusión, de exclusión, para hacer metaanálisis, revisiones sistemáticas, los doctores evalúan muchos artículos, pero tienen que tener la rigurosidad metodológica de investigación. Porque si no, ¿cómo decimos que realmente esos datos que están saliendo de esos estudios son válidos y yo voy a pasarlos para tomar decisiones con mi paciente, ¿no? Entonces, al final de más de 500 artículos, ellos se quedaron con 17 artículos. Como podemos ver, el doctor Neisser, que ya lo habíamos mencionado, se ha enfocado bastante en el estudio de esta patología en sí. Y vemos que son estudios que aparten desde la década del 80 hasta el 2000. Son UCIs quirúrgicas, UCIs generales, UCIs médico y quirúrgicas. Pero si se cuenta, los estudios de los pacientes son bastante variables, son pero grupos cortos, ¿no? Con el doctor Weiss son 60 pacientes, ¿no? Aquí con el doctor Nisser, más bien 928, pero recuerden que lo dividen en grupos. Una buena cantidad de pacientes, otra vez el doctor Nisser, 1259, ¿no? Y con el doctor Gustavo también una buena cantidad de pacientes. Ahora, nosotros decíamos, ¿cuántos pacientes entonces de todos estos pacientes que han evaluado estos estudios han hecho traqueobronquitis asociada al respirador? Si ustedes se dan cuenta, la frecuencia que nos dan aquí varía entre 8 hasta 37%. O sea, es una cantidad bastante variable, como que no hay una correlación entre los estudios. Los cultivos que realizaron acá fueron más aspirados traqueales. También nos hicimos la pregunta, si hay gérmenes, se colonizan, pero ¿qué gérmenes? Recuerden que estamos hablando de pacientes que no tienen un día, tienen más de 48 horas en ventilación mecánica. Probablemente estos pacientes ya hayan sido colonizados ya con los gérmenes que tenemos nosotros en nuestra área hospitalaria, dependiendo de cada UCI, o sea, dependiendo de nuestro mapa microbiológico. Pero lo que encontramos en la cabeza fueron Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii, ¿no? Miren, no todos los estudios estudiaron la presencia de los gérmenes, pero el doctor Neisser, minuciosamente, él sí encontró Pseudomonas, Acinetobacter baumannii, y otro que también está presente es MRSA, estafilococo meticilino resistente, ¿no? Acá también, otra vez en el estudio del doctor Neisser,
se encontró Pseudomonas y Acinetobacter baumannii. En el caso del doctor Bauxá, lo que encontró en la cabeza fue a hemófilos, estreptococo y polimicrobiano, ¿no? Entonces, ya estamos respondiendo a una pregunta. Los gérmenes que encontramos son Pseudomonas y Acinetobacter, y la incidencia más o menos va entre el 1,8 y 37%. ¿Qué otras cosas más nos preguntamos? ¿Realmente hubo un impacto en la estadía en UCI, en la duración del ventilador mecánico, en la mortalidad? Y realmente hay una relación que todos los pacientes que hacen traqueobronquitis asociado al ventilador hacen neumonía. Respecto a la estadía en UCI, hay una variabilidad también importante de bastante extrema, que va de 1,5 a 1,60, incluso hasta 100 días, ¿no? Entonces, recuerden que no todos los estudios midieron tales datos, ¿no? Y la duración en ventilación mecánica también va en un rango bastante amplio, que va entre 3 y 90 días, ¿no? De esto. Otra cosa que también se encontró en estos estudios, la mortalidad. La mortalidad que se vio en estos estudios, sobre todo del doctor Neisser, fue del 29%, 41%, 21%. La mortalidad oscilaba entre un 20 y un 40%. Entonces, aparentemente, el impacto en la estadía en UCI, en la duración en ventilación mecánica, sí, por lo menos se evidenciaba que había, ¿no? Y la presencia de la mortalidad. En el caso de las UCI, de cuántos pacientes o porcentaje de pacientes evolucionaban a neumonía, vemos que en los diferentes estudios, sobre todo del doctor Neisser y Boxa, van entre un 10 hasta un 17%, ¿no? O sea, si es cierto que hay pacientes que tienen traqueobronquitis asociado al ventilador que terminan en neumonía, pero es un porcentaje, no son todos, ¿no? Hay un porcentaje que más o menos va entre un 10 a 17%. Ahora, recuerden que la patogenia de la traqueobronquitis asociada al ventilador es semejante a la del neumonía asociada al ventilador. Y recuerden que incluso para neumonía asociada al ventilador hay bundles que hay que cumplir para medidas preventivas para evitar la neumonía asociada al ventilador. Entonces, si es que el mecanismo patogénico es el mismo para la neumonía asociada al ventilador, entonces, ¿qué es lo que pasa con la traqueobronquitis asociada al ventilador? Estos doctores, los estudios de Valencia, Forrer, Loren, ellos estudiaron eso. ¿En qué se enfocaron? La presión del CAF, la, luego el uso de la descontaminación oral y también el uso de los filtros, o sea, cómo se manejaban los filtros en el circuito respiratorio. Entonces hicieron dos grupos control, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que se midió ahí? En estos pacientes que se hicieron estas intervenciones, ¿cuánto de traqueobronquitis asociado al ventilador se presentó? Por ejemplo, en esta de la presión del CAP se presentó un 8%. En la descontaminación se presentó el 1%, ¿no? En el grupo en el cual intervinieron. Luego se hicieron los análisis en conjunto, porque recuerden que son bastantes estudios y finalmente hay que hacer en conjunto de todo, de todo este grupo de estudios. Ya con los resultados, ¿qué es lo que concluyeron finalmente? Sí puede considerarse que en algunos casos, algún porcentaje, algunos casos de traqueobronquitis asociada al respirador, al ventilador, pueda terminar en neumonía, pero no todos, como hemos podido ver, ¿no? Sin embargo, puede ser considerado también un factor de riesgo para que haga una neumonía. ¿Qué otra cosa? El impacto que tuvo la traqueobronquitis asociada al respirador sobre la mortalidad no fue tan marcado. Las medidas de control que uno hizo, como el cuidado de la presión del CAC, descontaminación oral, incluso en algunos como medidas lo pusieron uso de antibióticos,
tampoco no disminuyeron la frecuencia de traqueobronquitis asociada al respirador. Y para este estudio, la frecuencia, y haciendo análisis, tomando en cuenta todos los estudios, sacaron una frecuencia de unos 0.5% de traqueobronquitis asociada al respirador. Con este estudio hemos podido responder algunas de las preguntas que nos hemos hecho respecto a lo que es traqueobronquitis asociada al respirador. ¿Pero qué dicen las guías? La guía del 2005 de neumonía de la Sociedad Americana nos dijo, hay neumonía asociada al ventilador, pero se están viendo casos que no hay compromiso de pulmón, podrían considerar traqueobronquitis asociada al respirador. Eso nos dijo en el 2005. Esta guía de la ICSA, que es de la Enfermedad Infecciosas Clínicas Americana, del 2016, ya nos dice algo más. Nos habla de la traqueobronquitis, pero nos habla en relación no al diagnóstico, sino nos habla al tratamiento. La pregunta que se hace, ¿puede la traqueobronquitis asociada al ventilador recibir tratamiento antibiótico? Ellos son bien categóricos y nos dicen no. Sugerimos que no se debe dar tratamiento antibiótico a estos pacientes. ¿Y por qué dan esa recomendación? Lo que ellos hacen, recuerden que cuando hacen las guías, lo que hacen es reunir y también hacer una búsqueda bibliográfica de todos los estudios que se han hecho recientemente y los analizan desde el punto de vista metodológico. Y encontraron, para este respecto, 3 estudios, ensayos controlados randomizados y estudios observacionales. Aquí les he traído los ensayos controlados randomizados porque eran los que tenían más evidencia, ¿no? Entonces, aquí, este estudio se trata de tratamiento antibióticos en traqueobronquitis asociada al ventilador en cuidados intensivos. Ellos reunieron a una serie de pacientes que, ahí tomen atención, pacientes que ya estaban recibiendo antibióticos pero que no estaban yendo bien, a pesar del tratamiento. Entonces, ¿qué ellos dicen? No están yendo bien con el antibiótico sistémico, le damos antibióticos aerolizados en aerosol y lo que ellos proponen que el uso de los antibióticos sistémicos con el añadido del antibiótico en aerosol debería disminuir. Ellos logran captar 104 pacientes, pero recuerden que siempre hay criterios de inclusión, exclusión, y al final se quedan con 43 pacientes. Es un estudio doble ciego donde evalúan el impacto que ha tenido los antibióticos aerolizados en el uso de los antibióticos sistémicos en estos pacientes con traqueobronquitis asociada al ventilador. Al final que ellos encuentran que sí efectivamente se disminuye el uso de los antibióticos sistémicos al entrar en tratamiento los antibióticos aerolizados, pero también tienen un impacto en la presencia de la ventilación mecánica, de la duración de la ventilación mecánica en frecuencia, porque no hay diferencia significativa. El siguiente estudio es tratamiento antibiótico en traqueobronquitis asociado al ventilador, también un estudio controlado, randomizado, multicéntrico, y ellos aquí, este estudio es interesante, diferente a los demás, porque aquí lo que hace el doctor Neisser es poner estrictamente su definición de traqueobronquitis asociado al ventilador y hace 2 grupos. Y dice, un grupo que cumpla tales características de traqueobronquitis va a ir acá y van a recibir el tratamiento. Y el otro grupo va a ser el control. O sea que ellos de inicio no estaban recibiendo ningún tipo de antibiótico. Y solo usaron antibióticos sistémicos, no usaron antibióticos inhalados. Entonces, al final, lo que ellos lograron captar 65 pacientes, pero con los criterios de inclusión y exclusión quedaron 58 pacientes que incluyeron en el estudio. Sin embargo, en el transcurso de la evolución, se quedaron solo con 44 porque algunos pacientes tuvieron que salir del estudio o no considerarlos por lo menos en los análisis. ¿Qué encontraron aquí? Encontraron que el germen más frecuente que encontraron fue la pseudomonas. Y aquí lo que encontraron que había un impacto en disminución de días libres en ventilación mecánica. Y también encontraron que hubo un impacto en la mortalidad.
Es uno de los pocos estudios que encuentra que hubo un impacto en la mortalidad. O sea que hubo diferencias significativas que en aquellos que recibían antibióticos, la mortalidad disminuía. Y también días libres de metilación mecánica. Entonces, y esa es la razón por la cual, en beneficio de los pacientes, al aparecerles ellos que había diferencia significativa y tenía impacto en mortalidad, lo cortan el estudio. Porque recuerden que estaban teniendo un grupo control que no estaba recibiendo antibióticos. Entonces, lo cortan el estudio y solo hasta ahí es donde hacen su análisis, ¿no? Y este es uno de los pocos estudios que sí se ve que tiene impacto en mortalidad. Pero recuerden que eran pocos pacientes. El siguiente estudio es reducción de la resistencia bacteriana con antibióticos inhalados en una unidad de cuidados intensivos. Aquí lo que ellos tratan es, también captan dos grupos, aquellos que van a recibir antibióticos inhalados y aquellos que no, pero ya estos pacientes, ambos grupos recibían antibióticos sistémicos, que estaba a cargo del médico tratante que manejara a estos pacientes. De plano recibían antibióticos sistémicos y ahí los mandaban al grupo que recibía antibióticos inhalados y el otro que recibía suero fisiológico, ¿no? Y al final, ¿qué encontraron ellos? Que sí, efectivamente, que los microorganismos resistentes se disminuía su presencia en aquellos que recibían antibióticos. Entonces, ¿y cómo hicieron para esto? Ellos tomaron cultivos y cuando tomaron los cultivos, ellos si tenían, presentaban gran positivo, sacaban un gran y el cultivo corrían, porque todos sabemos que los cultivos no salen inmediato, sacaron un gran. Si era gran positivo, entraban con vancomicina, 120 miligramos cada 8 horas, nebulizaban. Si eran gran negativos, era con gentamicina, 80 miligramos cada 8, o era micacina, 400 miligramos cada 8 y nebulizaban, ¿no? Entonces ellos captaron, por ejemplo, 300 pacientes, pero ingresaron a su estudio 47, pocos pacientes. Entonces, volviendo a la ISA, a su recomendación, ¿por qué si hay estos estudios que aparentemente van bien, por qué ellos recomiendan no dar antibióticos? Entonces ellos nos dicen, bueno, la evidencia sugiere que el uso de antibióticos podría cortar la duración en ventilación mecánica, pero los resultados no son claros. O sea, la parte metodológica no está claro y algunos hallazgos son inconsistentes, ¿no? Y se han dado cuenta que los grupos de estudio son pocos pacientes. Son pocos pacientes. E incluso el segundo estudio del doctor Neisser, que tuvo impacto en mortalidad, lo cortaron. Entonces, la calidad de la evidencia de estos estudios, y sobre todo en los ensayos aleatorios, había un riesgo grande de sesgo. Y respecto a los estudios observacionales que ellos han valorado, también los hallazgos eran inconsistentes. Entonces, la calidad de la evidencia era bastante baja. Por lo tanto, ellos no sugerían dar antibiótico terapia en una traqueobronquitis asociada a ventilador. Sin embargo, dejan la puerta abierta. Nos dicen, sin embargo, si evalúan cada paciente en forma particular, o sea, cada uno, el paciente, dependiendo del contexto en que se encuentre, sobre todo si el paciente está en shock y si el paciente tiene alteración de la oxigenación, considere el uso de antibiótico, haciendo la salvedad que tenga que buscar y estar completamente seguro que no hay otro origen de la infección. Sobre todo resaltando que no haya una enmascarada. O sea, tenemos que estar completamente seguros que no haya neumonía. ¿Ya? ¿Y por qué todo esto? Porque ya en todas las unidades de cuidados intensivos tenemos un problema con el uso de antibióticos. La emergencia de los gérmenes resistentes es toda una situación que incrementa la mortalidad de los pacientes, ¿no? Entonces, por eso hay bastante, digamos, bastante rigurosidad para el uso de antibióticos, ¿no? Ahora, si la traqueobronquitis asociada al respirador, un porcentaje, va a terminar en una neumonía,
¿Podríamos decir que la traqueobronquitis asociada al respirador es un indicador de calidad? Un poco difícil. ¿Y por qué? Ya hemos visto que las definiciones todavía están, la definición de traqueobronquitis asociado al respirador, todavía hay un poco de controversia. Se está cuestionando bastante que se tome en cuenta la placa radiográfica. Muchos dicen que debe considerarse la tomografía y ahora, último, se está considerando que se está sugiriendo que se considere la ultrasonografía. Y esto va de la mano con el diagnóstico de la traqueobronquitis asociada al ventilador, porque yo tengo que tener una definición clara que en cualquier parte del mundo esa misma definición sea la misma para que todos podamos hacer el diagnóstico. Y hay algo importante que en casi todos los estudios la mortalidad asociada a la traqueobronquitis asociada al ventilador es baja. Es baja. Y también otro aspecto importante, que las medidas de prevención, ese CAF, el cuidado del CAF, la descontaminación oral, el impacto en la frecuencia de traqueobronquitis asociada al respirador también es poca, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones. Y otro punto importante, la frecuencia de la traqueobronquitis asociada al respirador en las diferentes UCIs no hay una correlación. Va desde lo más bajo 9, 20, 26%. No hay correlación en estos. Ahora, ¿tratamos o no tratamos con antibióticos? Entonces, para eso hemos visto esta revisión de estos estudios, donde son estudios, miren, que van de 2005 al 2015, son estudios observacionales, son no prospectivos, y que se han realizado en la mayoría cultivos cuantitativos, ¿no? Y en algunos otros casos cualitativos. Y lo que vemos, que si va en relación a puntos importantes que se ven en estudios de cuidados intensivos, duración de la ventilación mecánica, estadía en UCI, no hay diferencia significativa, ¿no? Entonces, en los diferentes estudios no hay diferencia significativa en el impacto de duración de la ventilación mecánica, estadía en UCI. Sin embargo, y aquí les he puesto en otro color, que en algunos estudios lo mencionan, no mencionan que haya diferencia significativa, pero lo ponen como hay reducción de progresión a la neumonía asociada al ventilador, ¿no? Entonces aquí ya estamos viendo, ¿por qué? Aquí te están diciendo, dale antibiótico porque si le das antibiótico vas a reducir la posibilidad de que haga neumonía. Entonces, ya en 3 estudios de los que están mencionados acá, no te ponen que hay diferencia significativa, pero en frecuencia ellos muestran que ha habido una reducción. Pero en relación a lo que es mortalidad, estadía en UCI, no hay una diferencia significativa en relación a la traqueobronquitis asociada al respirador. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Y aquí viene a colación de lo que habíamos visto en el estudio anterior. En este estudio, por ejemplo, que reúnen, ellos dicen, la traqueobronquitis asociada al ventilador, ¿qué, ¿qué porcentaje de ellos se convierte en neumonía o va a neumonía? En este estudio es un 10%. En este estudio son 5 pacientes de 29. En este estudio son 81 de 100. Y en este estudio, 7 de 70 y 20 de 100. Definitivamente hay un porcentaje, pero no son todos, ¿no? Ahora, el impacto en la mortalidad tampoco no se ve, no hay diferencia significativa que disminuya. Y otra vez volvemos a comentar aquí la presencia de los gérmenes que son más importantes y con mayor frecuencia, Pseudomonas, Acinetobacter, Marsa, y en algunos Klebsiella, ¿no? Son los que se presentan. Igual aquí seguimos con las que convierten de transmisión de traqueobronquitis asociada al respirador a neumonía. 7 pacientes de 42, ¿no? Entonces, un 13%, un 11%, o sea, 39 pacientes. Igual el impacto en la mortalidad en estos estudios no hay diferencia significativa. Y ya aquí avanzando, miren cómo están cambiando las cosas. Esto ya es de un estudio del Intensicare del 2023. Te considera para la traqueobronquitis asociada al ventilador, ventilación mecánica más de 48 horas, incremento de secreción bronquial en volumen y características purulentas.
que el PAFI, o sea, que pueda haber una alteración en el PAFI o que requiera soporte ventilatorio. ¿Y qué tengo que hacer yo? Tomar la placa radiográfica, pero aquí ya nos están poniendo considerar la ultrasonografía pulmonar para descartar que no haya compromiso de la vía respiratoria de intercambio gaseoso, quiere decir parénquima, porque si encontramos alguna alteración es una neumonía. Si no fuera así, ahí sí quedaría como una traqueobronquitis asociada al respirador. Y aquí para poner en contexto, y un caso reciente, porque aquí nos dejan la puerta abierta. Vamos a tener que evaluar para ver, para el paciente que nosotros diagnosticamos de una traqueobronquitis asociada al respirador, inicio o no inicio antibiótico. Vamos a tener que ver el contexto y analizar cada paciente en su realidad, ¿no? Y les pongo el ejemplo de un paciente que he visto recientemente, un paciente de 42 años que está en estudio de una enfermedad de síndrome linfoproliferativo que está intubada en ventilación mecánica, tuvo una neumonía, tuvo un cultivo positivo, una pseudomonas sensible a carbapenem, recibió el periodo de carbapenem, salió de todo eso y ya estábamos intentando despertarlo, estábamos intentando avanzar porque ya cumplió, pero de pronto hace hiperreactividad sin antecedentes de haber tener asma, tener alguna patología de esto, sin nada. Hiperreactividad tan severa que no podíamos ni moverlo porque al toque cualquier movimiento le producía hiperreactividad. No hacía fiebre, no hacía nada. No encontrábamos la razón. Pero después de la primera vez que hace la hiperreactividad a las 48 horas, empieza a aumentar la secreción. Fiebre, y empieza ya a verse signos laboratoriales, clínicos, de que hay un proceso infeccioso. Y lo que teníamos afectado era la parte pulmonar. Y la secreción empieza a aumentar cambiando de coloración. Entonces ahí es, inicio o no inicio antibiótico. Nosotros, para poder usar medicamentos de mayor espectro, tenemos que coordinar con infectología. Trabajamos coordinadamente. Entonces coordinamos con él esto, ¿no? De todas maneras, es un paciente que está invadido con diversos dispositivos, tenemos que considerar infección del torrente sanguíneo. Se cultiva secreción bronquial, pero hay que tomar la decisión. ¿Iniciamos o no iniciamos antibiótico? Conversando con el infectólogo, finalmente, su paciente que tiene más de 5 días hospitalizado, que dentro de los últimos 90 días está teniendo un periodo de neumonía recibido antibióticos, su inmunidad que pueda verse comprometida y que nuestra tasa también de pacientes con resistencias, con gérmenes resistentes, está un poco presente en nuestra UCI. O sea, tiene todos los elementos para que pueda estar haciendo un germen resistente. Conversamos con el infectólogo, finalmente decidimos iniciar antibióticos. Me impresiona que vamos a tener que hacer eso, evaluar a cada paciente en el contexto en el que nos encontremos, porque todavía las definiciones exactas de traqueobronquitis asociado al respirador todavía están cuestionándose mucho y todavía está todavía por definirse completamente y que se hable el mismo concepto para el diagnóstico en cualquier parte de cualquier UCI de todo el mundo que se haga para que podamos tenerlo claro, ¿no? Eso era lo que les quería transmitir.